Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video te quiero contar todo mi anecdotario de lo que fue mi participación en What a Drag 2022 aquí en Puerto Vallarta. Pues bueno, estoy que no quepo de la felicidad por haber ganado este evento de What a Drag en el 2022. Y si tú no sabes qué significa What a Drag o qué es, pues bueno, te voy a explicar. Es un evento que se hace desde hace 8 años aquí en Puerto Vallarta, donde se invitan a participantes heterosexuales, en este caso fuimos 6, para personificarnos como drags, maquillarnos y vestirnos de una manera femenina, pero exagerada. Todo es exagerado, el maquillaje es exagerado, pelucas, curvas, todo. Y tiene una excelente causa. Lo que se busca es recaudar fondos para un refugio que ayuda a mujeres que han sufrido violencia doméstica. Incluso el refugio está en Bahía de Banderas. La razón por la que participé en este evento fue porque uno de los organizadores de este evento fue a mi clase de Zumba, tomó mi clase y al ver cómo me movía, cómo fomentaba que mis alumnas fueran femeninas, él dijo: tú estás buenísimo para participar en este evento. Y eso fue hace más o menos 4 años que sucedió esto. Y pues todos los años siempre estaba esperando a que me invitaran. Y una de mis alumnas, que también es muy altruista aquí en la zona de Puerto Vallarta, que es Georgia Darenshori, es la dueña de Casa Karma. Hace un evento, hace un año aproximadamente, me presentó y me dijo que yo iba a participar por parte de Casa Karma. Patrocinó mi participación en este evento. Ella pues de alguna u otra manera dijo: ahora va mi gallo. Y en noviembre del año pasado me llegó la invitación oficial por parte de la producción. Me dijeron que yo iba a participar, que esperara más detalles. Luego tuvimos una junta, me dijeron quién iba a ser mi madrina, en este caso la persona que me asesoraría con todo mi personaje. Y uno de los primeros pasos fue tomarme medidas para mi vestuario y me pasaron inmediatamente, más o menos ahí en diciembre, los tacones. Me dijeron: esto, empieza a practicar con estos, son muy similares a los que vas a bailar. Lo que hacía era caminar en la casa, hacer labores domésticas, a limpiar, arreglar, lavar trastes, lo que sea. Aprovechaba, o incluso a veces estar en la computadora sentado pero con los tacones puestos, para que mi cuerpo se empezara a acostumbrar a ellos, y sobre todo en la parte de la planta del pie, que se empezara a acostumbrar a esa forma de estar caminando de puntitas. Lo más hermoso también era que mi propia hija me enseñaba a cómo caminar. A mediados de enero empezamos con los ensayos de baile, y a partir de ahí que me dijeron cuál iba a ser el plan, me di cuenta de que era muy importante también bajar de peso para ayudarlos con las cargadas y con toda la parte de lo que íbamos a estar haciendo ahí. Creo que fue un gran motivador para empezar a reducir pues peso y tallas. Tuve un intercambio comercial muy bueno con una nutrióloga que está en Monterrey, que fue mi alumna, y le dije: mira, esta es mi situación, esto es lo que he intentado anteriormente, estas son mis actividades, esto es lo que he comido diariamente. Le dije: ¿sabes qué? Lo que necesito yo, Efren Muñoz, es una dieta que me diga exactamente cada día qué comer y no salirme de eso. Ella me pasó justamente eso, lo vi, lo analicé, y gracias a Dios estuve bajando 1 kilo por semana durante todo el tiempo que estuve haciendo la dieta, y esto me sigue motivando incluso para llegar al peso ideal que debo de tener, y sobre todo por salud. Luego te voy a hacer otro video en el cual te voy a explicar todo mi proceso de cómo bajé de peso siguiendo las indicaciones de esta nutrióloga. Y desde que me metieron la idea y me invitaron a participar de este proyecto, la verdad yo estaba muy interesado en participar en él, y las razones fueron varias. La principal: a mí me gusta hacer cosas diferentes, me gusta ponerme retos que me saquen de mi zona de confort, y vaya que si me sacó de mi zona de confort participar en What a Drag este año. Primero, nunca me había vestido y maquillado totalmente el estilo drag, y además usar tacones, eso simplemente me sacó de mi zona de confort. Además, bailar con una coreografía y con bailarines es muy diferente a lo que yo hacía diariamente con mis clases de Zumba. Tener que ir a ensayos, y no digamos lo de las cargadas y las piruetas que hicimos, porque ese fue un gran ejercicio de confianza, tanto en mi equipo como en mí mismo. Fue un proceso que fuimos llevando poco a poco cada semana, dando pequeños pasitos de bebé para lograrlo, hasta que por fin logré hacer la vuelta. Me di cuenta de que podía confiar en este equipo de manera impresionante, del equipo de bailarines, y pues bueno, rindió sus frutos. Y obviamente una de las grandes razones que me impulsó a ayudar a esto fue la hermosa causa que tienen, que es la de ayudar a todas las mujeres que han sufrido violencia doméstica, y sobre todo también hacer énfasis en esta realidad que estamos viviendo actualmente de cambio, de empoderamiento de la mujer, y que debemos de fomentar que se les respete y que se les apoye cuando están sufriendo de este tipo de violencia. Y por último, que fue también un factor muy importante, es dar un testimonio y un ejemplo a mis hijos de que en la vida no te debe de importar lo que la gente piense, siempre y cuando tú seas feliz, tú estés logrando tus objetivos sin lastimar y sin perjudicar a nadie, y además de aprovechar todas tus capacidades en pro de ti mismo y para ayudar a tu comunidad.
Fue muy educativo estar ya en el evento, ver cómo todas esas pequeñas piezas de rompecabezas de la producción empiezan a embonar, los horarios, el organigrama, o sea, todo lo que tiene que pensarse antes de realizar el evento es increíble. En esta foto lo puedes ver cómo llega el momento de la locura, que ya se está a punto de empezar el show y que sienten que están atrasados y entonces que le tienen que meter más velocidad a todo, porque ya estaba maquillado pero me faltaba cambiarme, me faltaba ponerme el vestido y todas las mallas, las 50,000 mallas que me pusieron para poder darme la forma y la figura estética para poder participar. Me pusieron como 6 u 8 mallas, también me pusieron faja, obviamente me pusieron rellenos en las caderas, en las pompas, en el brasier. Una vez que ya estaba listo, cambiado, ya simplemente era participar, pasar, hacer todo lo que había hecho durante todas estas prácticas y pues lucir. Me preguntaban que si tenía nervios, les decía que no, porque realmente durante todos mis ensayos me visualizaba que estaba en el escenario y además en los últimos ensayos yo ya le ponía toda la energía igual a las del momento que iba a hacer mi última actuación. La coreografía con la que participamos es casi idéntica a la que J-Lo utilizó en la presentación de los American Music Awards, entonces ya tenía hasta cierto punto toda una estructura que seguir y es muy padre porque empieza lenta, por así decirlo, la participación de J-Lo empieza lenta y poco a poco empieza a hervir hasta que explota, y es ahí donde toda la gente simplemente se prendió y fue muy inteligentemente diseñada y adaptada por el coreógrafo, que fue Kevin Fernando, que fue quien me asesoró para el personaje y que puso la coreografía. Supo el momento adecuado y qué movimientos ponerle para hacerme brillar y hacer que la gente se alocara. Cuando se me cae la peluca después de dar esa vuelta, vinieron a mi mente muchos pensamientos en menos de 2 segundos. El primero es, ok, ya se me cayó, ¿qué vas a hacer? La vas a tomar, te la vas a volver a poner y te vas a ver hasta cierto punto mal, queriéndotela ajustar porque no vas a poder. Y dije, no, déjala. Y creo que en el video le hago así. Y pues la gente de por sí ya sabe que es una peluca, entonces, ¿qué? Y me enfoqué realmente en seguir la coreografía con toda la intensidad de mis movimientos. Y pues bueno, lo pueden ver en los videos. Vi cómo la energía de la gente cambió. Sentí esa histeria grupal, hasta el punto de que dentro de la misma coreografía se remata haciendo un movimiento para que se caigan los bailarines, voltear y recibir toda la energía de la gente. Y pues bueno, realmente lo disfruté muchísimo. En ese momento ustedes dirán que me sentía J-Lo, pero por dentro yo me sentía como Michael Jackson recibiendo toda la energía de la gente. Y cuando dijeron mi nombre, la verdad no escuchaba si sí habían dicho mi nombre o no. Ya de cuando dijeron que sí, pues bueno, un poquito de más actuación, la típica clásica de los concursos así de belleza para recibir el premio. Además me encantó que todos los bailarines que participaron conmigo entraran y me cargaran, y yo ya tenía total confianza de ellos por todo lo que habíamos pasado, para que me aventaran al aire, me recibieran, hicieran de mí lo que quisieran, porque la verdad todo este trabajo principalmente se los debo a ellos y a toda la producción, a todas las personas que se vieron involucradas para ello, porque yo simplemente fui el lienzo para todos estos artistas y aprovechando mis capacidades, y creo que por esa razón salió tan bonito. Semanas antes había estado hablando con mi familia, con mi esposa y mis hijos, de que para el cumpleaños, que este año cumple 15 años mi hijo, y que queríamos celebrar yendo a pasear de alguna manera sobre la bahía en un bote, catamarán, lo que fuera, para disfrutar de vivir en esta costa, en esta playa, con el pretexto de celebrar los 15 años de mi hijo. Y adivinen qué fue el premio. Efectivamente, un paseo en bote por 6 horas, patrocinado por Boat Club de Puerto Vallarta. La verdad, excelente el premio, es justamente lo que necesitamos para este año y lo vamos a sacar mucho provecho a este premio. Pues espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor regálame tu like y no olvides suscribirte a este canal y también darle a la campanita para que te enteres cuando subo un video nuevo. Yo soy Efraín Muñoz, esto fue Yo Soy Feliz Bailando y espero que nos veamos en el próximo video. Bye.